La percepción es una de las funciones mentales con múltiples manifestaciones en las capacidades y logros de las personas que tiene que ver con la detección, discriminación, comparación, reconocimiento e identificación de estímulos, lo que supone una secuencia de acontecimientos que se inicia con la energía física o estímulo que activa los diversos receptores sensoriales, tras lo cual se produce la transmisión de la información por las vías sensoriales hasta los niveles superiores del sistema nervioso central. La percepción se caracteriza por tener su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos, siendo así un proceso complejo que nos ayuda a relacionarnos con el mundo, es decir, que es la capacidad cognitiva que nos ayuda a recibir, interpretar y comprender todas las señales que provienen del exterior. En este sentido, existen diferentes tipos de percepción. Percepción visual, que nos permite ver, organizar e interpretar nuestro entorno. Auditiva, a través de ella percibimos el sonido y detectamos vibraciones. Táctil, que nos ayuda a recibir cualquier estímulo que se presente para ser percibido por el tacto. Olfativa, este proceso comienza en la nariz y termina en los centros cerebrales superiores, que, cuando se activan, nos permiten ser conscientes de un olor. Gustativa. Se trata de una sensación producida porque las papilas gustativas de la lengua y la garganta nos proporcionan información sobre un estímulo soluble. Del movimiento. Este tipo de percepción nos ayuda a orientarnos y a ser capaces de entender los movimientos físicos de los demás. También está la percepción temporal, entre otros. El proceso por el que transcurren los diferentes tipos de percepción se desarrolla mediante las siguientes fases. Transducción. La transducción sensorial se trata de la transformación de energía en potenciales de acción mediada por una variación del potencial del receptor de la membrana en reposo, generando un estímulo sensorial que es convertido en otro diferente. Por lo general, la noción se vincula a la transformación de un estímulo físico en potencial de acción, la cual es enviada al sistema nervioso central. Las terminaciones sensoriales de nuestros tejidos están sometidas a un bombardeo continuo de estímulos externos, tanto físicos como químicos, que deben ser transformados en un código de señales eléctricas para su posterior análisis por el sistema nervioso central. Los detalles de este proceso, conocido como transducción sensorial, se ignoran en gran medida, esto particularmente cierto para los estímulos lesivos que dan origen a la sensación de dolor, una de las principales causas de búsqueda e inasistencia médica. La llamada transducción de la señal, por ejemplo, es el proceso que lleva a una célula a responder a sustancias del exterior a través de moléculas de señalización que se hallan al interior o en la superficie de la misma célula. Entre las moléculas que intervienen en la transducción de la señal de neurotransmisores y hormona se enlazan a determinadas proteínas. Al pasar de una molécula a otra, adentro de la célula las señales generan una respuesta como la destrucción o la multiplicación celular. Es importante tener en cuenta que la transducción de la señal es clave para el funcionamiento normal de las células. Cuando las células presentan moléculas de señalización anormales, pueden volverse cancerosas. Receptores sensoriales. Son estructuras especializadas del sistema nervioso u otras células asociadas con él, capaces de cambiar su potencial de reposo cuando un estímulo natural específico incide sobre ellos. Los órganos receptores en las áreas sensoriales y las vías nerviosas que salen se denominan componentes periféricos. Las alteraciones cognitivas que presenta una persona con daño cerebral puede tener el problema en la entrada durante el procesamiento o en la salida. Ahora bien, hablaremos sobre el procesamiento subcortical. La estructura subcortical principal que procesa la información es el tálamo, a la que llega la información sensorial que recibimos de nuestros sentidos, a excepción del olfato, que puede obviar la ruta del tálamo y de ahí a la corteza cerebral. El tálamo participa activamente en su procesamiento.
El procesamiento de la información que accede al encéfalo o análisis perceptivo tiene que ver con el procesamiento de salida encargado de transformarse en algún tipo de conducta, pensamiento o acción. Para que se realice el procesamiento de la información son necesarios módulos o subsistemas que no están necesariamente relacionados con áreas neuroanatómicas específicas, ya que cuanto más compleja es la función mental, más tiende a estar representada en varias áreas del cerebro. Estas finalmente serán transformadas en otras representaciones que pueden ser utilizadas o bien archivadas en el almacén de memoria si no exige una respuesta. La corteza cerebral. Dentro del sistema nervioso central encontramos que la corteza cerebral es uno de los sistemas superiores y bien desarrollados en los humanos y funciona en relación con los centros más inferiores. La corteza responde y recibe una cantidad de información a la cual produce cambios apropiados. Sus capacidades consisten en sensaciones, actividades cognitivas, lenguaje, razonamiento, aprendizaje y memoria. La corteza cerebral se divide en lóbulos, los cuales tienen las siguientes funciones. El lóbulo frontal incluye la iniciativa, el juicio, el razonamiento abstracto, la creatividad, la conducta socialmente apropiada. El lóbulo parietal se encarga de la recepción y procesamiento de información sensorial del cuerpo. El lóbulo temporal se encarga del área de comprensión del lenguaje y procesamiento de estímulos auditivos. Y por último, el lóbulo occipital, que se encarga del sentido visual y procesamiento de estímulos visuales. Procesamiento cerebral. La percepción se encarga de dar sentido al entorno en que nos rodea. Para que haya un procesamiento cerebral de información, su punto de partida inicia en la corteza cerebral y la función que cumplen los lóbulos recibiendo un tipo de información sensorial que se encarga de iniciar un proceso de percepción interpretando estos estímulos con asociación de color, forma, textura, símbolos, lenguaje e incluso experiencias vividas con ciertos estímulos y memoria sensorial. Los estímulos físicos se transforman en señales electroquímicas que luego son procesadas por el cerebro. Seguidamente hablaremos de las agnosias, las cuales aparecen o surgen cuando se presentan alteraciones en el proceso de percepción. Las agnosias son definidas como la alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares o atribuirles significado. Estas se pueden clasificar en visuales, auditivas, somatosensoriales, olfatorias y para enfermedades. En primer lugar, las agnosias visuales representan la dificultad para el reconocimiento visual de objetos, personas o colores y se presentan usualmente por lesiones occipitales y temporales. Estas a su vez se clasifican en agnosias para los objetos, que es la alteración en la capacidad para reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente como objetos y dibujos. Prosopagnosia, que se refiere a la alteración específica que produce un déficit en el reconocimiento de las caras familiares. Agnosia para acromatopsia. Las personas con esta agnosia no pueden recordar visualmente ni imaginar los objetos en color, pierden completamente la visión del color y solamente ven en tonos grises. Entre estas se encuentran la acromatopsia, agnosia para los colores, agnosia para la denominación de colores o anomia para los colores, alexia agnósica y agnosia para el movimiento. En segundo lugar, las agnosias auditivas. Estas consisten en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral y se clasifican en amusia, siendo un déficit que no se explica por falta de audición, por retraso mental, ni tampoco por la falta de exposición a la música. Las personas con amusia fallan en las tareas que requieren discriminación y reconocimiento de la música. Agnosia para los sonidos. Incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un ave. Y por último, la agnosia verbal,
que es la incapacidad para comprender sonidos verbales. En tercer lugar están las agnosias somatosensoriales, que se trata de trastornos producidos por una lesión en áreas somestéticas situadas en las zonas parietales posteriores, como asterognosia, que es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto a través del tacto, es decir, pérdida de reconocimiento de peso, tamaño, densidad y textura. Barognosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se colocan a la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan a las tareas parietales de asociación. Autotopnosia, que es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. Agnosia digital, que es definida como la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano. Esta puede afectar a los dedos de ambas manos. Y está la agnosia espacial, que se denomina así al déficit de orientación topográfica, que es la capacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. En cuarto lugar, mencionaremos las agnosias olfatorias, entendida como la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. En ocasiones puede venir acompañada por la disminución en la capacidad para discriminar sabores. Los tipos de agnosias olfatorias pueden deberse a diversos factores como degeneración o lesión del nervio olfatorio, traumatismos cráneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, alergias, resfriado común, entre otros. Estas agnosias pueden clasificarse en hiposmia, que es frecuente en los procesos de catarro, rinitis o en cuadros alérgicos; anosmia selectiva, que se refiere a la pérdida del olfato solo a determinadas sustancias y olores; hiperosmia, que consiste en la presencia de una exagerada capacidad para la discriminación de diferentes olores; parosmia, que es la percepción errónea de los olores; y cacosmia, que es la sensación del mal olor. Por último, están las agnosias para las enfermedades, donde encontramos diferentes tipos de las mismas. Primero, anosognosia, que es la falta de conciencia de los déficits sensitivos, motores, cognitivos o lingüísticos. Segundo, asomatognosia, que es la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica. Tercero, anosodiaforia, que se caracteriza por la falta de suficiente conciencia de la enfermedad neurológica. Cuarto, misoplegia, que se caracteriza por la respuesta de rechazo al miembro paralizado. Quinto, somatoparafrenia, que es la percepción distorsionada de la información neurológica. Y finalmente, la analgoagnosia, que se define como la incapacidad para la comprensión del dolor.